Hola a todos, hola a todas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque hoy tenemos un tema jugoso, un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Y es que por supuesto, como ya habrán notado por el título, vamos a sumergirnos en el universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, el amor eterno. Siempre en mi corazón, como dice el título, y es que, bueno, ya lo verán, es una historia que realmente nos tocó a muchos. Hoy vamos a explorar a fondo la relación entre Hande y Kerem, desde el principio, desde esos rumores iniciales, pasando por los momentos más dulces y tiernos que nos regalaron, hasta, bueno, la situación actual. Vamos a desglosar cada detalle, cada gesto, cada publicación, cada rumor, y vamos a analizar juntos por qué esta pareja, a pesar de todo, sigue siendo tan relevante y tan amada por el público. Preparémonos para un viaje lleno de emociones, porque la historia de Hande y Kerem es una montaña rusa y de las buenas. Pero antes de que empecemos, y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y por supuesto, dejen un like si les gusta lo que ven. Me ayuda muchísimo saber que les gusta mi trabajo y me motiva a seguir trayéndoles los mejores vídeos. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es el mejor apoyo que me pueden dar. Así que sin más preámbulos. Empecemos. Todo comenzó con Love is in the Air, o Senkalkam en turco, la serie que nos robó el corazón a millones. Fue ahí donde Hande Erçel, interpretando a Eda, y Kerem Bürsin, como Serkan, nos enamoraron con su química, su conexión y sus miradas cómplices. Desde el principio, la chispa entre ellos era innegable. Las escenas románticas, las peleas, las reconciliaciones, todo era tan intenso. Y lo más interesante, lo más llamativo, es que esa química no se limitaba a la pantalla. La serie, estrenada en 2020, se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura que ve truncadas sus aspiraciones por un corte en su beca, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le propone fingir un compromiso a cambio de financiar sus estudios, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. La trama, llena de enredos, comedia y romance, enganchó desde el primer episodio. Pero más allá de la trama, fue la magia que emanaba de la pareja protagonista, Hande Erçel y Kerem Bürsin, lo que realmente cautivó al público. La química entre Eda y Serkan, la forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, era algo que trascendía la ficción. Y como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a especular sobre si esa conexión iba más allá de lo profesional. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis de escenas, y comparaciones de gestos y miradas que parecían confirmar lo que muchos deseaban, que Hande y Kerem también eran pareja en la vida real. Los rumores comenzaron a circular muy pronto. Los fans, siempre atentos a los detalles, empezaron a notar gestos, miradas, indirectas en redes sociales que parecían confirmar algo más que una simple amistad. Fotos juntos fuera del rodaje, comentarios en publicaciones, visitas, todo era motivo de especulación. ¿Y qué creen? Tenían razón. La producción de la serie, que se grababa en diversas locaciones de Estambul, también contribuía a alimentar los rumores. Los seguidores de Senkalkam estaban al tanto de cada detalle, de cada foto publicada en redes sociales por los actores, de cada interacción entre ellos. Y poco a poco las señales se hicieron más evidentes. Las primeras pistas fueron sutiles, casi imperceptibles. Un like en una publicación, un comentario cariñoso, una foto en la que se les veía compartiendo un almuerzo o disfrutando de un paseo. Pero a medida que avanzaba la serie, las interacciones entre Hande y Kerem se volvieron más frecuentes y significativas. La conexión entre ambos se hizo palpable no solo en las escenas de la serie, sino también en las entrevistas y eventos promocionales. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la manera en que se cuidaban mutuamente, eran evidentes para cualquiera que los observara. Y aunque en un principio intentaron mantener su relación en privado, las pruebas se fueron acumulando. Poco a poco las pruebas se hicieron más evidentes. Las fotos juntos en la playa, los viajes románticos, las declaraciones de amor, sí amigos, era real. Hande y Kerem estaban enamorados, y no tenían miedo de mostrarlo al mundo. Nos regalaron momentos inolvidables, besos apasionados, abrazos, declaraciones de amor públicas. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno.
La confirmación oficial llegó de manera natural, a través de publicaciones en redes sociales y fotografías que no dejaban lugar a dudas. Hande y Kerem compartí. Eran imágenes en las que se les veía disfrutando de su tiempo libre, viajando juntos, celebrando cumpleaños, y demostrando su amor sin tapujos. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad, y sus fans celebraron cada momento. Kerem con su encanto y su personalidad divertida, y Hande con su belleza y su ternura, formaban una pareja perfecta. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos, y se notaba el cariño que se tenían. Nos hacían soñar, nos hacían creer en el amor verdadero. Eran la pareja ideal, la envidia sana de todos los fans. La relación entre Hande y Kerem no solo impactó en el ámbito romántico, sino también en sus carreras profesionales. Ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales gracias al éxito de Senkalkam. Y durante su relación, pudimos ver cómo se apoyaban en sus carreras. Kerem, siempre orgulloso de los logros de Hande, y Hande siempre admirando el talento de Kerem. Se convertían en el mejor apoyo el uno para el otro. Y no solo eso, sino que también compartían su vida personal con nosotros, a través de fotos y vídeos en redes sociales. Nos hacían sentir parte de su historia de amor, y eso era algo muy especial. La pareja aprovechó su creciente popularidad para participar en campañas publicitarias y proyectos conjuntos. Se convirtieron en embajadores de marcas de renombre, y su imagen juntos generaba un gran impacto mediático y comercial. Su presencia en eventos y alfombras rojas siempre era esperada, y sus estilismos eran analizados y elogiados por la prensa. Sin embargo, como en toda historia de amor, la suya también tuvo sus altibajos. Rumores de crisis, distanciamientos, pero ellos, siempre fuertes, parecían superar cualquier obstáculo. Hasta que llegó el anuncio. La noticia que rompió el corazón de muchos fans: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia del fin de su relación llegó de manera sutil, a través de medios de comunicación turcos. Al principio, nadie quería creerlo. Pero poco a poco las evidencias se fueron acumulando. Ya no había fotos juntos ni comentarios en redes sociales. La ausencia de ambos en eventos públicos, la distancia, todo apuntaba a que la relación había llegado a su fin. Los rumores de crisis y distanciamiento habían circulado durante meses, alimentados por la falta de publicaciones conjuntas y la ausencia de ambos en eventos importantes. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, comenzó a especular sobre las razones de la supuesta ruptura. Las teorías fueron diversas, desde diferencias en sus agendas profesionales hasta problemas personales que no habían trascendido públicamente. La noticia causó un gran impacto. Los fans se sintieron desilusionados, tristes, pero también comprensivos. Sabíamos que las relaciones, por más bonitas que sean, pueden terminar. Y a pesar de la tristeza, muchos entendieron que lo más importante era la felicidad de ambos, y que si la ruptura era lo mejor para ellos, había que respetarla. El anuncio oficial, aunque no fue explícito, se dio a través de declaraciones indirectas y la falta de interacción en redes sociales. La confirmación de la ruptura generó un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans expresaron su tristeza, pero también su respeto por la decisión de la pareja. Muchos recordaron los momentos más bonitos de su relación, y agradecieron el cariño que se habían demostrado mutuamente. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande enfocada en su carrera, en nuevos proyectos y en el cuidado de su salud. Kerem también trabajando en nuevas series y películas y disfrutando de la vida. Y aunque ya no estaban juntos, el cariño del público por ambos permanecía intacto. La vida después de la ruptura no fue fácil para ninguno de los dos. La atención mediática se centró en sus nuevos proyectos, en sus vidas personales, y en cualquier detalle que pudiera relacionarse con su antigua relación. Sin embargo, ambos supieron mantener la compostura y enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó nuevas series, participó en campañas publicitarias, y se convirtió en un referente de estilo y belleza. Además, se involucró en causas sociales, mostrando su lado solidario y comprometido con el medio ambiente. Su dedicación al trabajo y su compromiso con sus fans la consolidaron como una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en su carrera. Participó en nuevas series y películas, y se mantuvo activo en las redes sociales, compartiendo momentos de su vida y promoviendo sus proyectos.
También se involucró en causas benéficas, demostrando su compromiso con el bienestar de la sociedad. Su carisma y su talento lo mantuvieron en la cima de la popularidad. Y es que ¿cómo olvidar esa historia de amor tan bonita? ¿Cómo olvidar esa química inigualable que nos hicieron sentir? ¿Cómo olvidar a Eda y Serkan? El impacto que dejaron en el público fue tan grande que incluso después de que la pareja se separara, el cariño y el recuerdo de su historia perdura. El legado de Hande y Kerem trasciende la pantalla. La química que compartieron en Senkalkapm y la historia de amor que vivieron en la vida real inspiraron a millones de personas en todo el mundo. Su relación demostró que el amor puede nacer en cualquier lugar y que, a pesar de las dificultades, es posible vivirlo con pasión y entrega. En la actualidad, Hande y Kerem siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía. Cada uno tiene sus propios proyectos y su vida personal es, por supuesto, asunto suyo. Sin embargo, el legado de su amor, de su historia, de su siempre en mi corazón, sigue vivo en la memoria de todos. Los fans, aunque tristes por la separación, siguen apoyando a ambos artistas y esperan con ansias cada nuevo proyecto que emprenden. En sus entrevistas y apariciones públicas, Hande y Kerem han demostrado madurez y respeto mutuo. Han evitado hablar públicamente de su relación, pero han dejado claro que se guardan cariño y respeto. Su profesionalismo y su compromiso con sus fans han sido ejemplares. Y es que, ¿saben qué? A pesar de que el amor entre Hande y Kerem no duró para siempre, la magia que crearon juntos, la conexión que transmitieron, y el impacto que tuvieron en nuestras vidas, eso sí que es eterno. Y eso, amigos, es algo que nadie les podrá quitar. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, la historia de Hande y Kerem es una prueba de que el amor, a veces, es complicado, pero siempre es digno de ser vivido. En segundo lugar, que la química y la conexión entre dos personas pueden trascender la pantalla y llegar al corazón de millones. En tercer lugar, que aunque las relaciones terminen, el cariño y el recuerdo pueden perdurar para siempre. Y por último, que Hande Erçel y Kerem Bürsin, con su talento, su carisma y su historia de amor, se han ganado un lugar especial en nuestros corazones. La historia de Hande y Kerem nos deja valiosas lecciones sobre el amor, la fama y la vida. Nos enseña que las relaciones pueden ser complejas y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados. Nos recuerda que el cariño y el respeto mutuo son fundamentales, incluso después de una ruptura. Y sobre todo nos demuestra que el amor verdadero, aunque no perdure para siempre, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Hande y Kerem, y que se hayan emocionado tanto como yo. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo. De verdad, me hace muy feliz saber que están aquí. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leer lo que piensan, sus opiniones, sus recuerdos de la serie, todo. ¿Qué es lo que más recuerdan de Hande y Kerem? ¿Qué les pareció su relación? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Cuéntenme todo. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero con ansias. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.